Bueno, muy bien. Entonces, continuando con nuestras explicaciones, llegamos al último punto del modelo Canvas, que es el tema de la estructura de costos. Como se los decía anteriormente, nos tenemos que concentrar específicamente en los costos fijos y en los costos variables. No más. No vamos a hacer una descripción más detallada en función de sus costos, sino que nos vamos a concentrar en ellos. ¿Qué significan costos fijos? Los costos fijos son todos aquellos costos que de alguna manera permanecen constantes en el tiempo, son lineales y que no intervienen con las actividades de la producción del producto del servicio o, en su defecto, al momento del diseño del servicio como tal, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que los costos fijos están directamente relacionados desde el punto de vista empresarial exclusivamente a las actividades administrativas de la empresa o a las actividades de ventas, ¿cierto? Eso sí, por ejemplo, la empresa no está dedicada netamente a la operación de ventas o netamente a la actividad administrativa, como pasa pues precisamente con los elementos de outsourcing. Pero como estamos diseñando un negocio en función del diseño de un producto o un servicio, entonces en ese sentido, todos aquellos costos que no estén relacionados con la fabricación del producto o con la prestación del servicio se van para los costos fijos, como por ejemplo, arriendo, servicios públicos, estaríamos hablando también permítame en un momento. Entonces estaríamos hablando por ejemplo, de plan celular, estaríamos hablando de seguros, estaríamos hablando digamos, los salarios del área de ventas, de papelería, de viáticos, de alimentación, todos estos elementos que constituyen, digamos, montos que se comportan de una manera, digamos, igual en un periodo determinado, ¿cierto? Entonces, si ustedes dentro de los recursos claves necesitan, por ejemplo, arrendar un espacio para poder operar, esto hará parte de los costos fijos, ¿cierto? Si ustedes necesitan pagarse en sus salarios, pero ustedes no tienen nada que ver con la fabricación del producto o con la prestación del servicio, va para el costo fijo, ¿cierto? Si van a utilizar plan celular para el área administrativa de la empresa, para elementos administrativos de las actividades claves, entonces eso se va para los costos fijos. Pero si van a comprar materias primas e insumos, si van a pagar salarios para transformar esa materia prima en insumos, si van a pagar salarios para prestar los servicios, por ejemplo, de una agencia de viajes. Si la agencia de viajes contrata personas precisamente para dar información de los servicios que están establecidos para la venta, entonces esto ya hace parte de los costos variables, ¿cierto? ¿Qué son costos variables? Los costos variables son todos aquellos costos en los que se incurre dependiendo del volumen de producción o el volumen de la prestación del servicio que se está dando. Entonces no es lo mismo tener, por ejemplo, que hoy hice 1500 arepas, pero el día de ayer hice 1300 arepas. Entonces una variación de la producción. Entonces, no es lo mismo decir que ayer atendí 15 clientes en la agencia de viajes o atendí
a 12 huéspedes en un hotel, pero el día de mañana no fueron ni 15 ni 12, sino que fueron 13. Entonces varió la cantidad de clientes. Entonces todos los costos que estén relacionados precisamente con la atención a los clientes, con la fabricación de productos y servicios, estos van a variar constantemente. Entonces por eso se les llama costos variables. Entonces, todo lo que esté relacionado con materias primas e insumos, salarios, y todo lo que esté relacionado con la fabricación del producto de servicio o la prestación del producto de servicio se va directamente para el costo variable. Entonces, por eso es importantísimo que ustedes, cuando estén, digamos, haciendo la clasificación de los costos fijos y de los costos variables, cuando lleguen al noveno punto, que es la estructura de costos, a pesar de que en el documento diga el punto número 12, pero es el punto número 9 del Canvas, yo lo que necesito allí es que ustedes hagan esa separación de costos fijos y de costos variables. Entonces, pero para poder separar esos costos, ustedes tienen que revisar em, el bloque del Canvas de canales de comunicación y de relaciones con los clientes, porque en los canales de comunicación hay unos costos. En las relaciones con los clientes también hay unos costos. En los recursos claves también hay unos costos. Entonces ustedes se traen todos esos costos de esos tres bloques y se los traen para acá, para la estructura de costos. Y allí hacen la debida clasificación, ¿cierto? Ustedes hacen la debida clasificación de quiénes son fijos, quiénes son variables, y en ese sentido, pues entonces suman fijos y suman variables, porque eso lo vamos a necesitar para la semana número 7. Es importantísimo, vuelvo e insisto, que hagan esas diferenciaciones para poder hacer un pequeño estado de costos y después del estado de costos hagamos un estado de resultados y con eso pues entonces estaríamos terminando precisamente nuestro curso. Pero aquí solamente van a trasladar qué son los costos fijos y qué son los costos variables con sus respectivos montos y obviamente la suma de qué son fijos y qué son variables, ¿cierto? Monto total de costos fijos y monto total de costos variables. Solamente necesito eso dentro de este bloque. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito que para esta semana entonces desarrollemos, permítame, lo busco, que hagamos el resumen del modelo de negocios, ¿cierto? Vamos a hacer el resumen del modelo de negocios para esta semana. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes diseñaron, a toda la estructura que ustedes establecieron, entonces yo les voy a subir a la plataforma este Excel donde están los 9 bloques. Entonces, en esos 9 bloques ustedes me van a montar, pues entonces comienzan por quiénes son sus clientes, ¿cierto? De una manera resumida. Además de eso, cuáles son esas relaciones con los clientes, qué estrategias de estas fueron las que utilizaron y cuáles fueron los costos que incurren precisamente por estos temas. También además hacen el resumen de los canales de comunicación y distribución, ¿cierto? En esos canales, qué plática o qué costos, en qué costos incurren. Aquí van a establecer precisamente la propuesta de valor. Allí es el párrafo de los 4 elementos fundamentales, una redacción corta de la propuesta de valor. Además de eso, pues entonces las actividades clave. Recuerden que el tema de las actividades claves tiene que ver estrechamente con aquellas actividades más importantes para la fabricación del producto o del servicio. Vienen los recursos,
Estamos hablando precisamente de los físicos, técnicos, tecnológicos y humanos que necesitamos con sus respectivos costos. ¿Cuáles son las alianzas claves? Ah, bueno, me queda faltando un elemento que enseguida lo explicamos. Y los costos, que aquí es donde clasificamos los costos fijos y variables con sus respectivos montos. Pero también me hace falta un bloque más, que es el flujo de ingresos. Entonces, creo que aquí debe de estar. Vamos a verificar. No, no está aquí, pero es necesario, permítame, yo reviso. Ve, tan charro no está. Pero bueno, no importa, compañeros. Nos falta entonces que en ese documento, en este documento que ustedes están diseñando, también debe estar el flujo de ingresos, que el flujo de ingresos no es más que las diferentes formas de generar ingresos. Entonces, miren que lo que acabamos de diseñar fue toda la estructura interna del negocio y entonces nos cabe también el flujo de ingresos. Entonces, en el flujo de ingresos vamos a decir, bueno, cómo es que vamos a vender el producto y cuáles van a ser sus diferentes formas de hacerlo. Un ejemplo podría ser entonces diferentes formas de vender café. Entonces yo puedo vender el tinto, puedo vender café con leche, puedo vender capuchino, puedo vender café largo, café corto, puedo vender inclusive el café con chocolatina, puedo vender el café con panadería, etcétera, etcétera. Son diferentes formas de generar ingresos y ustedes le van a colocar a esas diferentes formas de generar ingreso, a esas diferentes formas de generar ingreso, le van a colocar unos precios tentativos, a qué precio posiblemente se pueden vender. Eso lo dejo a entera disposición de ustedes. Ustedes hacen un supuesto basado en los costos en los que incurren. Porque cuando lleguemos al elemento financiero les voy a ayudar a calcular entonces en sí los precios del producto y ustedes los van a comparar, ¿cierto? Van a comparar el supuesto que ustedes hacen contra eh, el precio del producto calculado bajo elementos de costo, que eso lo vamos a ver en la semana número 7. Entonces, por ahora necesito esos elementos. Listo. Entonces, cuando ustedes calculen los precios, pues entonces colocan aquí las diferentes formas de vender el producto y el servicio con sus diferentes precios. Entonces, este cuadro en Excel se los voy a montar en, en la plataforma para que ustedes me hagan el resumen. Ahora, de pronto a ustedes se les ocurre la siguiente pregunta. ¿Tiene que ser en este Excel? Si de pronto se les hace difícil la manipulación de esta hoja de cálculo, pues ustedes lo pueden hacer en otra, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en PowerPoint o pueden rediseñar precisamente este elemento. Pero no es que sea una camisa de fuerza que tengan que colocar una información acá. Simplemente les estoy diciendo si lo pueden hacer en esta hoja de cálculo, pues súper chévere porque sobre ella pueden hacer la escritura del resumen de todo lo que llevamos en este momento. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer los cuatro bloques que nos quedaron faltando, que son el tema de las actividades claves, los recursos claves, el tema 4 no, 5. Entonces, actividades claves, recursos claves, aliados claves, costos e ingresos. O sea, fueron 5. Porque en la semana pasada lo que hicimos fueron segmentos, relaciones, canales y propuestas. Ahí están los 9 bloques. Si tienen entonces dudas de cómo hacer toda la propuesta de costos, pues recuerden que yo estoy todos los jueves a partir de las 7:30 en el M310. Allí los estaré esperando precisamente para evacuar esas dudas. Que estén muy bien, hasta luego, estaré pendiente de sus comunicados.
Estoy en el proceso de calificar sus propuestas y estaré atento a sus inquietudes. Hasta luego.